Hace 2 domingos, empezamos a estudiar Génesis capítulo 12, la cual Dios estaba llamando a Abraham. Nosotros hemos estudiado versículo 1 al 5, momento de Dios está llamando a Abraham. De allí aprendimos 3 enseñanzas. El primero es: la vida cristiana comienza partiendo, porque Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y casa de tu padre. O sea, partiendo. ¿Qué es lo que significa ese partiendo? Es partir de adoración, idolatría. El segundo es partir de mi zona confort. El tercero es de mi viejo hombre, mi viejo hábitos. El segundo, lo que aprendimos, ¿cuál fue base de nuestra fe? Ese no es, fe de Abraham no es que está basada de emoción o milagro, porque Abraham creyó palabra de Dios. Él no vio ningún milagro. El tercero, lo que aprendimos es sobre el concepto de la bendición que Dios dio a Abraham. A través de esto, Dios nos enseñó de que el concepto de bendición que habla la Biblia no es una bendición que disfrutar uno, sino tenemos que ser fluyendo esa bendición. O sea, tenemos que ser instrumento para bendecir las demás personas. Esa es la razón Dios por qué bendice a nosotros. O sea, persona rico que se llama en el cielo reino de Dios, no es persona que tiene dineros este mundo, sino cuánto de ella, cantidad que dispuso para ayudar a las demás personas. Mi dinero, mis talentos, mi vida, servir a las demás personas. Según esto, serán calificados ricos en el reino de Dios. Hoy quiero invitar nuevamente, mismo capítulo 12, 1 al 9, 5 y 4 versículos más, sobre Abraham. Quiero enfocar sobre vida de Abraham, su fe, su obediencia. El estudio de Abraham es muy importante para todos los cristianos y nos enseña muchas enseñanzas. Por eso la Biblia dice en Abraham es padre de fe y somos descendientes de Abraham. Es bueno estudiar sobre Abraham. Cuando le llamamos a él padre de fe, podemos pensar que Dios escogió a Abraham porque era una persona especial. Sin duda, Abraham nos ha mostrado, nos enseña su grande fe y obediencia, pero también podemos ver en la Biblia sus errores. Sus errores nos hacen entender de que Abraham no era una persona especial, sino como igual que nosotros, comete errores. Y ese error de Abraham nos hace ver que sentir más amigable con él. O sea, Dios llamó a Abraham no porque él era una persona especial, sino llamado de Dios es especial. Por la gracia de Dios, por ese llamado, Abraham convirtió padre de la fe y su obediencia ayudó a convertir ese personaje de Abraham. Quiero invitar a leerle versículo 1 al 9, guiada por misionera Carolina, pero vamos a leer una sola voz, todos juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Amén. Versículo 1 al 9. De allí hoy quiero escudriñar estudiar junto con ustedes tres ejemplos de su fe y obediencia. Realmente fe y obediencia es la misma palabra. Para obedecer tenemos que creerlo. Cuando realmente uno creemos y nosotros vivimos con ella. Y ese tres ejemplos de Abraham, y también quiero ver sus errores. Sus ejemplos nos van a dar como un reto para seguir a él. Sus errores nos van a dar ese sentimiento de que acercamiento con Abraham, y eso nos van a ayudar de que nosotros también podemos ser como él. Primero, su ejemplo, Abraham creyó a Dios más que su limitación. Abraham creyó más Dios que su limitación. ¿Qué limitación que podemos ver? Para Abraham, cuando recibe llamado de Dios, versículo 1 al 3, ¿cuál ha sido mayor su obstáculo o limitación que tiene él? Dice en versículo 4, porque cuando él recibe ese llamado, él tenía 75 años. Él no era joven. Nosotros cuando estudiamos el libro Génesis, antes del diluvio de Noé, desbordamiento, la humanidad vive muchos años, 800, 900 años. Recuerda que cuántos años vivió Matusalén, ¿no? 969 años. Entonces, con ese pensamiento que tenemos aquí, 75 años puede pensar un muchachito, ¿no? Un niño. Pero no es así, hermanos. Después del desbordamiento de Noé, es que ya Dios redujo la vida, longevidad de los hombres menos de 200 años. O sea, Génesis capítulo 6, versículo 3 dice que Dios puso la longevidad del hombre 120 años. El hecho Abraham vivió 175 años, no vivió 200 años. Quiero invitar a ver Génesis capítulo 17, versículo 17. Leemos juntos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. En un momento de Dios envía ángel a Abraham para darle esa noticia de que Sara y tu esposa va a concebir, va a tener niños, hijos. Y Abraham dice que yo soy ya viejo, es 100 años, y Sarai tiene 90 años. ¿Cómo posible esto? O sea, edad ya está diciendo, él mismo está expresando, soy viejo. Fíjate.
Y también vamos a leer siguiente capítulo 18, Génesis, versículo 11 y 12. Leamos. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Mire, aquí igual Sara, después cuando escuchan, Dios envía nuevamente ángel, reafirma ese plan, y Sarai no creyó, más bien que empezó a reír ella, diciendo que Dios está haciendo una broma conmigo. Porque ella dice que ha cesado ya costumbre de mujer, o sea, menstruación que terminó, que yo soy imposible para embarazar, porque edad 90 considerada es vieja. O sea, 75 años que está hablando Abraham. Cuando él escuchó ese llamado de Dios, sin duda, un gran obstáculo. ¿Sabe que después de viejo, emigrar otro país, no es fácil? Si fuera Abraham en ese momento, él está viviendo Harán. Si esa es su vida, que no tenía con qué comer, era difícil, podemos comprender, porque aquí en Venezuela, unos años, ya venían gente yendo de Venezuela, buscando, porque aquí está pasando económicamente con mucha dificultad. Pero como hemos aprendido nosotros en la Biblia, caso de Abraham no. Abraham cuando salió Ur de Caldeo, sí salió normal. No sé si podría llamar pobre, pero cuando llegó a Harán, su negocio fue éxito. Él empezó a ganar dinero, empezó a acumular dinero, pudo comprar los siervos. Entonces, Abraham estaba bien en una situación cómoda, y además Ur de Caldeo y Harán era misma cultura. Cambio, Canaán era una cultura diferente. Y con ese todo situación, su situación en Harán y 75 años de edad puede servir más razones decir que no cuando Dios llamó a él. Pero Abraham confió en el Señor Todopoderoso más que su limitación. Por eso él pudo obedecer al llamado de Dios. Para todos los hombres nosotros tenemos mucha limitación. Y edad no solamente Abraham, para todos nosotros. Yo ahora estoy comprendiendo más problemas de edad. Y esa edad que está hablando de Abraham es una representativa de que toda la limitación que podemos tener nosotros. Vamos a pensar algo. Usted, ¿qué tipo de limitación se siente o lo tiene? ¿Qué tipo de desventaja lo que piensas? Yo no puedo porque tengo esa limitación y es mi desventaja. Pero Abraham nos enseña hoy que nosotros debemos confiar a Dios más allá de mi limitación. Dios está llamando a cada uno de ustedes. Dios envió a Jesucristo, le dio salvación y le dio vida nueva. Esa vida nueva es posible cuando nosotros confiamos a Dios. Por eso, cuando dentro de mí, hay algún voz que dicen, tú no puedes, porque tú tienes esa limitación, y a la vez, hoy, Dios está diciendo a nosotros adentro, si tú puedes, todo es posible en Cristo Jesús. ¿A qué voz que debemos obedecer? Si nosotros obedecemos ese llamado voz de Dios Todopoderoso, nosotros podemos experimentar lo que experimentó Abraham en su vida. El segundo, Abraham nos enseña a nosotros de que su fe está basada en la palabra de Dios. Su fe
está basada palabra de Dios. Versículo 6-7 dice que Abraham parte de Harán, finalmente llegan tierra Canaán. Y llegó a un sitio, se llama Siquén. Fíjate, capítulo 12, versículo 1, cuando Dios dijo que vete de tu tierra, de tu parentela, a casa de tu padre, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Después de ese orden llamado de Dios, hasta Abraham llegó el Siquén, Dios no apareció más. Nosotros no pudimos ver de Dios apareció otra vez a Abraham. Quiero invitar a verle una mapa. Ahí puse para que de dónde movió Abraham a dónde llegó. Y mostramos en la mapa. Primero círculo que está a la derecha, que dice Ur de Caldeos. Ahí Abraham, su padre, que partió y llegó a Harán, que está círculo arriba, el medio. Desde allí, Abraham llegó a Siquén, parte izquierda hacia abajo. La dirección corta, dirección es de Ur y de Harán, distancia están en 1040 kilómetros recto. De Harán hasta Siquén es 630 kilómetros. Ahora, ese 630 kilómetros de directo, cuando comienza a proyectar realmente el camino que tiene que viajar, es fácil, superan más de 1000 kilómetros. Según versículo 5, Abraham estaba saliendo a Harán con ganado, de esclavos, siervos y un grupo, no era un grupo pequeños. Con todos los grupos debe haber niños y todos. Y así, ¿cuántos kilómetros él puede avanzar un día? El camino, aquel tiempo, no hay carro. Todo tiene que ponerle pies, caminando. ¿Podrá poner 10 kilómetros en un día? Vamos a poner, no es fácil todos los días caminar 15 kilómetros. Si pone 15 kilómetros, ese 1000 kilómetros habla más de 2 meses. Durante todo ese tiempo, Abraham, ¿cómo pudo mantener su obediencia, su fe? Porque a lo mejor nosotros podemos pensar de que como tiempo de Éxodo, tiempo de Moisés, Éxodo, ahí sí Dios presenció columna de nube, columna de fuego todos los días. Pero aquí, caso de Abraham, no fue así. Sino que desde que habló versículo 1 hasta llegar a Siquén, Dios no pareció más a Abraham. ¿Cómo Abraham pudo obedecer todo ese tiempo? Es porque él creyó palabra del Señor. Versículo 4 dice, se fue Abraham, como Jehová le dijo. Como Jehová habló, esa palabra de Jehová, palabra de Dios, están anclado su fe. Abraham creyó esas palabras. Su fe está basado en palabra de Dios. Por eso, durante más de 2 meses, un camino nunca él había ido. Un viaje no es tan sencillo, pero él sin problema pudo obedecer a Dios. O sea, si nosotros obedecemos diariamente la palabra de Dios, ese es lo que Abraham hoy está enseñando a nosotros. Por eso, hermanos, lo más importante en nuestra vida cristiana es creer palabra de Dios y vivir con ella. Por eso es importante tiempo con Dios. Por eso es importante nosotros hacer ese QT todos los días. El domingo pasado hicimos el taller de QT después de varios meses. Yo quiero que todos los hermanos que han aprendido esto, saben cuál es QT, debemos hacerlo, porque meditar la palabra todos los días, luego aplicar esa palabra de vida en su vida personal diariamente,
eso nos van a traer la bendición que trajo vida de Abraham. Y nosotros si hacemos así, si cumplimos tiempo con Dios, vivimos palabra de Dios, aplicando nuestras vidas, tendremos esa experiencia de Dios hizo experimentar a Abraham. El tercero, Abraham nos enseña que él le dio mucha importancia, culto con el Señor, culto al Señor. Le dio mucha importancia a acercar a Dios. Vemos el versículo 7, cuando Abraham en Siquem parece Dios. ¿Qué hizo? Versículo 7, él inmediatamente edificó allí un altar a Jehová. Desde luego, versículo 8, dicen, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bedel y plantó sus tiendas. O sea, desde allí él llegó el Bedel. Cuando llegó el Bedel, después que puso su carpa, lo que hizo primero dicen, continuación, versículo 8, dicen, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea, sitio que él llegó allí, Bedel, lo que él hizo, levantar altar, y luego con toda la persona, con toda la familia, él invocó a Jehová. Quiere decir que hizo culto al Señor. Mire, Abraham como cabecilla, patriarca y jefe de todo ese grupo, llegó a un sitio nuevo, o sea, inmigró desde Harán a Canaán. Y sabe que vida de inmigrante, cuando llega a un sitio nuevo, cuántas cosas tiene que hacer. Tiene que estar pendiente cómo vivir, qué es lo que tiene que dedicar, qué es lo que puede hacer. Tiene que tantas cosas averiguarlo, necesita muchas cosas. Pero sobre todo esa cosa, lo que él hizo primero es recordar a Dios, levantar altar y invocar nombre de Jehová. Esto nos da una enseñanza muy importante en nuestras vidas. Y este mundo que estamos viviendo nosotros, aunque no estamos inmigrados, pero en el mundo hay diariamente muchas tareas, muchas cosas que hacer. Pero entre todas las cosas, lo que Abraham nos enseña hoy a nosotros, lo que hay que hacer es buscar a Dios primero, invocar a su nombre. Mateo 6, capítulo 6, versículo 33, Dios nos dice así, primeramente buscad su reino, su justicia. Toda esta cosa será añadida. Es bueno memorizar esa palabra, ese orden y promesa del Señor. Primeramente buscamos a Dios. Es una orden. Quien cumple, vendrán esa promesa de Dios, todas esas cosas serán añadidas. Cuando nosotros buscamos primero en nuestras vidas, le damos primero lugar, o sea, prioridad, nuestra prioridad es Dios, entonces Dios nos va a añadir, nos va a bendecir toda esa cosa, lo que nosotros buscamos y queremos lograrlo. Aquí está enseñanza de Abraham hoy para nosotros. Ahora quiero verle sus dos errores. Ese error, como le dije, me hace sentir cercana de Abraham, porque Abraham comete error como yo, como nosotros. Y otra palabra, y nosotros también podemos ser servidos como Abraham. Mire, esto no es solamente caso de Abraham. La Biblia parece grande personaje. Y ese grande personaje, Biblia, narran sus errores. Eso es increíble algo. Cuando yo era budista, nunca he visto. Cuando el budista, un líder importante, ahí dicen cosas bonitas de él nada más. Pero Biblia es contrario. Nosotros sabemos de errores, de barbaridades del rey David,
Quizá eso nosotros no cometeremos un error como él, pero fíjate cómo lo cometió el David. Y quiero invitar a leer un libro de Santiago capítulo 5, versículos 17-18. Leemos. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mire, ahí dice Elías. Elías como Antiguo Testamento de profeta de profetas. Ese Elías que dicen, versículo 17, era hombre sujeto a pasión semejante a ¿qué? A nuestra. O sea, Elías tiene defectos, puntos débiles como nosotros. Abraham igual que como nosotros. Vemos cuáles sus errores. Primero su error, él llevó su sobrino Lot. Versículo 5 dice, a Lot, hijo de su hermano, Abraham llevó, igual que su esposa Sarai, llevó su sobrino Lot. Humanamente podemos entender, porque capítulo 11, Génesis, versículo 27-28, padre de Lot, que se llama Harán, mire, aquí hay que tener cuidado, todo nombre iguales, ciudad donde se llama Harán, padre de Lot también fue llamado Harán, los dos iguales, o sea, padre de Lot, Harán, murió en Harán. O sea, Lot perdió su padre cuando era joven. Cuando era joven, Abraham no tenía hijos. Entonces Lot puede estar muy cercana con Abraham. Pero versículo 1, capítulo 12, Dios le dijo, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces, si vemos esa palabra, segunda parte, de tu parentela, vete de tu parentela, él no cumplió. Él no debía llevar Lot. Por eso, desobediencia no completa de llamado de Dios, Abraham comienza a sufrir muchas veces por Lot. Nosotros, continuación de estudio del libro Génesis, podemos ver cómo Abraham sufre por Lot. Toda aquella cosa, ciudad famosa, conocemos Sodoma y Gomorra, es relacionado con Lot. Después Abraham tuvo que intervenir, arriesgar su vida, sus gentes, ir a pelear y salir a guerra es por causa de Lot. O sea, lo que el error de Abraham nos enseña a nosotros, cuando nosotros obedecemos a Dios, no a media, no 80%, sino debemos obedecer ¿cuánto? 100%, hermanos. Ahí Abraham mostró su debilidad como hombres. El segundo, Abraham se muda sin autorización de Dios. Vemos el versículo 9, dicen así, y Abraham partió allí donde, Betel, él caminando, yendo hacia Negev. O sea, Abraham parte de Betel y comienza a mover, como vimos la mapa, hacia el sur, Negev. El versículo 7, cuando Abraham llegó a Siquem, Dios dijo así, versículo 7, apareció Jehová a Abraham, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios le dijo a Abraham, esa tierra que está donde Betel, que voy a darte tu descendencia. Pero versículo 9, nosotros vemos, Abraham comienza a partir de allí, caminando, yendo hacia sur Negev. Ahí no hubo ninguna guerra,
no hubo hambre, no hubo algún problema. No vemos ningún causal de que Abraham porque tiene que mudar hacia el sur. Y nuestro próximo estudio, el versículo 10, adelante podemos ver consecuencia Abraham sufrirá por esa decisión de él. Cuando vemos nosotros así debilidad, error de Abraham, lo que podemos ver, gracia de Dios y paciencia, misericordia de Dios. La verdad, Abraham convertir a Abraham, que sepa que el nombre de, hasta ese momento, Biblia llama Abraham. Después Abraham convierte su nombre a Abraham. Quiero invitar Génesis capítulo 17, versículo 1 y luego 4, 5. Leemos 3 versículos juntos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Lo que significa el nombre de Abraham es Dios es excelso. Ese nombre bonito, su padre, Tera, le dio, cuando nació Abraham, su hijo, le dio ese nombre Abraham. Pero Dios quiere convertir, ya no te llama más Abraham, sino Abraham. Abraham significa padre del pueblo, padre de muchedumbre, padre de todos los cristianos. Dios puso una visión sobre Abraham. Ese momento Abraham, viendo sus errores, sus cualidades, quizás se ve difícil convertir un personaje como Abraham, pero Dios trabaja. Desde 75 años cuando Abraham obedeció al Señor, hasta 99 años, que es lo que leímos, acabo de leer el versículo capítulo 17, durante 25 años, Dios empezó a moldear a Abraham, que tiene mucha debilidad como nosotros. Él trabaja con Abraham para convertir a Abraham. Eso no es solamente caso especial de Abraham, sino nosotros conocemos Jacob. Usted conoce palabra, nombre, se llama Israel. Jacob, la Biblia, dicen Jacob es un hombre vivo, lleno de viveza. Mire, decirle un poco más realidad, tramposo. Y ese tramposo Dios quería convertir a Israel. Un hombre grande, hombre que haya ganado peleando con Dios. Le dio esa tremenda visión. Dios trabajó Jacob y convirtió por fin ese vivo, ese tramposo de Jacob, convirtió ese hombre Israel, la cual hoy su nombre heredó esa nación judía, se llama Israel. Dios, hermano, quiere llamar a ustedes porque tiene un plan, una visión cada su vida. Quiero que escuchen lo que está diciendo, es voz del Espíritu Santo, porque, mire, Dios sacrificó vida de Jesucristo, su Hijo, por ti, por usted. Sacrificó vida de su Hijo. Así usted es tan importante ante Dios. Por eso Él tiene un sueño, un plan con su vida y quiere conducirlo como Abraham condujo a Abraham. Hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo que le ayude a ustedes, puede escuchar esa voz de Dios. Y quiero que comience a obedecer a Dios para que, como sucedió a Abraham, para que sea Abraham. Quiero
concluir lo que estudio de esta mañana, nosotros hoy hemos aprendido otra enseñanza por la vida de Abraham. Uno es Abraham confió a Dios más que su limitación. Por eso él pudo superar su limitación, sus edades, su desventaja. El segundo, Abraham nos enseña de que su fe está basado en palabra de Dios, no sentimiento, no milagro. Tercero, Abraham le dio prioridad de su vida, es culto, invocar nombre de Jehová. Así que nosotros tenemos que ajustar nuestras prioridades. El 2, debilidad de Abraham, él llevó su sobrino Lot y no obedeció 100%. Debemos obedecer nosotros 100%. Importancia de obedecer completo a Dios, no a medias. El segundo, el abandono a aquella tierra prometida por el Señor, por Dios, sin dirección, instrucción de Dios, sin consulta de Dios, él se apartó de allí. La verdad que Abraham, que convirtió a Abraham, padre de todos los creyentes de muchedumbre, no por su propio mérito, sino gracia y misericordia de Dios. Todos nosotros, si obedecemos, escuchamos, podemos ser como Abraham. Quiero que escuchen esa voz que habla dentro de su corazón. Dios le bendiga.